Bien, entonces, siguiendo nuestra costumbre, vamos a cerrar nuestro cenáculo leyendo el libro del movimiento sacerdotal mariano, donde están las locuciones que la Virgencita inspiró en el corazón del padre Esteban Gobi. Ella nos ofrece para este día un mensaje del 10 de marzo del año 1977. Tiene por título Vuestro martirio del corazón. Dice: la confusión aumenta también en la iglesia y se extiende ya a todos los lugares de la tierra. Los primeros afectados son los sacerdotes. Cada día son más los que se dejan seducir por el error que los conduce a la infidelidad. En nombre del progreso, algunos sacerdotes han pasado a ser solo ministros del mundo y viven según el mundo. Han sustituido la oración por la acción desordenada, la mortificación por el afán desmedido de comodidades y placeres, la santidad por una voluntad que cede paso a paso ante el pecado, en especial el impuro, el que cada día se comete y se justifica más. Se han convertido en cadáveres ambulantes, en sepulcros blanqueados, que aunque se llaman sacerdotes, mi hijo ya no los reconoce como tales. Y a veces son precisamente estos los mejor considerados, los que logran abrirse camino, los que son promovidos a cargos de responsabilidad. Los que todavía permanecen fieles son generalmente los más perseguidos, los más incomprendidos y a veces a sabiendas marginados. Así las tinieblas se extienden y el humo de Satanás lo va envolviendo todo y la apostasía aumenta día a día. Cuán grande es vuestro dolor, hijos predilectos, sacerdotes consagrados a mi inmaculado corazón. Vuestro dolor irá aumentando al mismo tiempo que la gran apostasía se propague. Este es el gran martirio del corazón para el que os voy preparando a todos vosotros. Sobre el altar de mi corazón de madre, cada uno ofrezca al Padre su interior inmolación. Aceptad hasta lo más profundo esta hora tenebrosa. Vivid el martirio de toda la iglesia invadida por la oscuridad de la noche. Permaneced fieles y llenos de confianza, ahora que la infidelidad se difunde y es alabada. Decid siempre sí al Padre, a vuestra Madre del Cielo, que dulcemente os prepara a vivir sin miedo alguno. Bien, como les decíamos la semana pasada, ya en estos años 1977 ya la Virgencita veía todo esto que estamos viviendo. De hecho, en uno de los mensajes que leímos no hace mucho tiempo, ella decía que ella se forma este movimiento precisamente porque con el pasar del tiempo se van a formar dos ejércitos. Entonces, este movimiento mariano es la respuesta de ella a ese intento de Satanás de formarse también su ejército. Entre todos los sacerdotes del mundo, la Virgencita se forma su ejército y Satanás se forma su ejército. Entonces, ella ya ve pues ese ejército ya muy configurado. Por eso ella dice: cada día son más los que se dejan seducir por el error que los conduce
a la infidelidad. ¿Cuántos? No solamente hablamos de infidelidad en la institución matrimonial, hablamos también de infidelidad en la vida consagrada, en los sacerdotes, en los hijos predilectos de la Santísima Virgen. Y cuáles son como las tentaciones que el demonio infunde a esos sacerdotes que ha ido seduciendo. Primero, pues el progreso. Yo recuerdo en esos años 90, principios del año 2000, que muchos decían que la iglesia se había vuelto retrógrada y que había que volverla progresista, que había que modernizarla. Entonces dice la Virgen Santísima, pues les advierto, hijos, que esa es una tentación, porque muchos sacerdotes, por entrarle al progreso, lo que han hecho es confabular con el mundo, volverse ya no ministros de mi Hijo Jesús, sino ministros del mundo, que ya no viven según una consagración total, sino que viven según el espíritu del mundo. Dice nuestra Madre, muchos de estos hijos sacerdotes han cambiado la oración, que debería ser pan cotidiano de todo sacerdote, que debería ser quehacer principal de toda alma consagrada, por una acción desbordante que más bien es un activismo. O sea, muchos de las almas consagradas, de los sacerdotes, hemos caído en activismo, y eso obstaculiza la oración, la vida de culto. La mortificación pues debe ser la característica de un alma consagrada, de un sacerdote. Y dice, muchas almas consagradas, muchos sacerdotes han sustituido su mortificación, su ayuno y su penitencia por las comodidades desmedidas y por los placeres. No olvidemos que una de las piedritas que la Virgencita entregó, de las 5 piedritas, es el ayuno, la mortificación. Eso lo estamos trabajando mucho en la parroquia. O sea, ven que está incluida en el plan pastoral, las 5 raicitas, si las tienen presentes: la oración, el ayuno, la oración, o sea, el rezo del rosario diario, el ayuno, la Eucaristía, la confesión y la Biblia. Son nuestras 5 raíces o piedritas donde se fundamenta el plan pastoral. Pues es que la mortificación tiene que estar en la vida de un alma consagrada. Por eso dice la Virgencita, ahí empieza la muerte de un sacerdote. Fíjense que estaba reflexionando mucho en eso, porque pues bueno, hemos predicado mucho eso de los pequeños sacrificios, el ayuno. Yo les decía que para uno llevar a cabo eso, pues tiene que programarlo desde el principio de la semana. Pues yo he notado que el día en que los sacrificios y las mortificaciones que se tenían programadas no se hacen, esa semana, al otro día, esperémonos una sacudida de Satanás. De alguna forma. Algo, o con una discusión en familia, o con algo que empieza a no funcionar bien en la familia, o con un problema grave, o con alguna recaída, o con un pecado que ya se había dejado de cometer. Algo sucede. Por eso dice la Santísima Virgen, es que sin mortificación ustedes van a
caer en el apoltronamiento, en las comodidades exageradas, en los placeres desordenados. Y ese es el principio de la decadencia en un buen católico. Ahora dice la Santísima Virgen, muchos de estos hijos míos, laicos y sacerdotes, han ya cambiado la santidad de vida por una voluntad enferma, que cede poco a poco ante el pecado. La primera manifestación de una voluntad enferma es que ya no reacciona ante el pecado. Una voluntad enferma que cede poco a poco ante el pecado. Dice ella así, la santidad se ha cambiado por una voluntad enfermiza que cede ante el pecado, en especial de los pecados de impureza. Los pecados de impureza que se han vuelto pan cotidiano de la vida de los católicos y que cada vez se justifican más. Muchos de estos hijos míos ahorita son cadáveres ambulantes. Parece que están vivos, pero están muertos. En sepulcros que aunque todavía conservan sus títulos, ya mi hijo Jesús ya no los ve así. Ya no los ve así. Hoy sucedió una cosa fea. Les voy a decir qué sucedió de feo. Hace algunos días estaba viniendo una persona porque tenía un familiar enfermo, pero grave, o sea, no me dijo que era grave, pues estaba enfermo. Pero como era de una parroquia que no es la nuestra, pues a mí se me hacía feo ir allá, que me cachen por allá visitando enfermos y el padre, porque el padre me va luego a decir, pero pues ya me dijeron que por aquí anduviste, por aquí andabas. Entonces dije, mira, tráigame, yo no me niego, pero necesito que le diga a su párroco, le diga, mira, yo voy a traer un padre vecino de una de las parroquias vecinas, porque pues usted o no puede o no quiere, pero que él esté enterado. Bueno, pues hoy vino esta persona y me dijo, sí conseguimos el permiso del padre. Dice que, bueno, que sí, que ya al menos se le avisó al padre que vamos a traer padre vecino, porque él no puede. Bueno, pues entonces la secretaria me dijo, antes de la misa de 6, me dijo, padre, ya se puede programar porque ya consiguieron, ya le avisaron al padre que usted va a ir allá. Y pues anótamela para mañana, que se vengan a la misa de 7:30 y pues yo terminando la misa que me esperen, que termine de confesar y voy allá a ese lugar. Y anótamela. Pues, terminando la misa de 6, me dice la secretaria, me dice, ¿qué cree, padre? Llamé a esa familia para decir que mañana pasen por usted, pero pues la familia dijo que ya el señor ya se murió, ya se murió. Le dije, pues es que sí me duele, pero pues por lo menos hicimos el intento, lo que podíamos hacer. Pero de eso es lo que está hablando la Virgencita. Mi hijo ya no lo reconoce como tal, porque pues si un padre anda por ahí de flojo y sus fieles se le mueren sin confesarse y todo, pues luego le tendrá que dar cuentas a Diosito, le va a tener que dar cuentas a Diosito. Entonces, por eso dice la Virgencita, pues así es que mi hijo ya no le reconoce como tales. Entonces dice nuestra madre,
a veces son precisamente estos hijos, como vivimos en un modernismo desbordante, entonces muchas veces al padrecito que anda por ahí haciendo los cenáculos de oración, rezando por la calle, por ahí con el megáfono, de casa en casa, pues ese es un tonto. Y el otro que no va a las casas y todo, que anda por ahí bien etiquetadito y bueno, pues ese es el mejor. O sea, como que la mentalidad del mundo entró en la iglesia. La Virgencita lo dice. Y ya en ese año 1977 ella lo decía. Les anuncio, hijos, pues que ya llegó esa época en que los que permanecen fieles, los católicos que permanecen fieles, son perseguidos. Ustedes prepárense para eso, porque pues ya lo estamos viendo. Ven, ahorita con este cierre de iglesias, pues ven ustedes cómo cuánto sufrimos en este tiempo de pandemia por practicar la fe, cómo teníamos que escondernos, porque ya venía la patrulla. Pues con muchas cosas nos pasaron. Nada más que la Virgencita siempre nos defendía. Sí. Hay muchas anécdotas de cómo la Virgencita nos defendía, porque nos daba como unas locuciones interiores donde nos avisaba, por ejemplo, nos avisaba cuando iba a pasar la patrulla. Ella nos avisaba para que el que estaba ahí en la sacristía o el que estaba sirviendo el altar corriera a cerrar la puerta. Entonces luego venían los de la policía, la patrulla, a tomar las fotos y como estaba todo cerrado, pues luego lo que era que nos felicitaban. Porque decían, no, pues es que si allá en Tetelpan la iglesia ni la abre. La iglesia estaba a reventar, pero pues nos llegaba una felicitación porque pero de eso se encargaba la Virgen. Yo recuerdo en una ocasión que nos fueron a acusar con el obispo. No, que nosotros éramos unos de esos. Eso fue después de que hicimos la celebración de la preciosa sangre, que estuvo llena hasta el techo, ¿no? O sea, hasta el atrio. Bueno, pues nos fueron a acusar con el obispo. Entonces el obispo mandó a su vicario episcopal para que llegara, para que nos cachara, ¿no? Así sin avisar. Y entonces el vicario se vino un domingo a llegar a la misa de 12. Eso nunca se me va a olvidar. Llegar a la misa de 12. Estamos celebrando la misa de 12, pero casi antes de la proclamación del Evangelio, como que la Virgencita nos dio una locución interior. Eso a mí me recuerda mucho cuando en los años 80 la Virgen se aparecía y ahí en el cuarto de las apariciones había un masón o un comunista. Entonces la Virgencita en plena aparición les decía, ahí entre los que dejaron entrar hay un ateo, los está vigilando. Bueno, pues eso mismo sucedió ese día, porque yo recuerdo que iba a empezar la primera lectura cuando la Virgencita nos mandó una locución interior y como diciéndonos, cierren la puerta porque por ahí viene. Cierren la puerta porque por ahí vienen a regañarlos o a vigilarlos. Bueno, pues le digo yo al que estaba ahí en el altar, corre y cierra la puerta y atráncala,
pero que quede bien cerrada. Y bueno, pues corren a cerrar la puerta con la iglesia, ese día sí a reventar. Y entonces en la homilía había yo ya proclamado la homilía. Bueno, había proclamado el evangelio, estaba en la mitad de la homilía. Entonces ese día estaba entre los del servicio del altar, estaba Estela. Y Estela me pone ahí cerca del evangeliario, me pone un papelito que dice, para cuando termine la misa, está el vicario episcopal que lo está esperando en la sala de recibo. No ha entrado aquí a la iglesia, no ha entrado, pero allá está. Ahí está. Y dije, no, pues sí, cuando termine la misa, yo lo atiendo. Denle cafecito o algo. Entreténganlo para que no se me meta aquí a la iglesia, ¿no? Porque si no va a ver que esto está a reventar. Y bueno, pues él ahí espere, no se asomó. Pero luego antes de que terminara la misa, vuelve otra vez Estela y me dice, no, que ya se fue. Se cansó de esperar, ya se fue. Pues a la semana los decanos me dijeron, ¿qué crees que tuvimos junta de gobierno? Y el vicario episcopal felicitó tu parroquia. Felicitó porque dije, yo fui allá y pues todo estaba bien, con un orden impresionante. Ahí no entran a misa sino los que pueden entrar, los 10 o 15 que pueden entrar y con un orden y hasta la puerta cerrada para que no se, como en ese pueblo es día de mercado, que no se entren los del mercado. Sí, y dije yo, pues esto fue la Virgencita, porque ella va como programando todo, nos va defendiendo, nos va ayudando. Si ella no se pone a hacernos locuciones interiores, hagan así, hagan esto, pues no, las cosas no salen bien, pero ella se puso al frente, primero que todo, no dejando que las personas se infecten, manteniéndonos en semáforo verde, no impidiendo que hayan muertes así de familias en serie, dándonos poder de curación, porque pues han sido muchos los enfermos de COVID que la Virgencita en ese preciso instante no solamente no permite que nos contagiemos, sino que nos da un poder especial para curarlos. Entonces les imponemos las manos, les untamos aceitito en la frente, santo remedio, que se va el COVID, se va, porque la Virgencita siempre dijo, tengan más confianza que pánico. Tengan más confianza que pánico. La confianza viene de Dios, el pánico viene del demonio. Entonces dijo, que nunca les falte a ustedes más confianza que pánico. Porque si andan teniendo más pánico que confianza, van a ver que ahí sí los va a agarrar esa enfermedad. Pero ella misma se encargó de que hubiera esa fe fuerte necesaria para que se pudieran producir los milagros. Entonces dice la Virgencita, dice, las tinieblas se van extendiendo de día a día por todo el mundo. El humo de Satanás, ahí nos recuerda ella las palabras del Papa Pablo VI, el humo de Satanás lo va envolviendo todo. Hacía precisamente 5 años, en ese 1977, hacía exactamente 5 años que el Papa Pablo VI había dicho, siento que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia y ha entrado por una rendija muy especial que es la ciencia. Cuando
la tecnología, la ciencia empezó a entrar en la iglesia, apabullo la fe. Entonces dice la Virgencita, decía ella en ese 1977, cuán grande es el dolor de mis hijos fieles, de mis hijos consagrados a mi corazón inmaculado. Y dice la Virgencita, yo lo refuerzo y lo sostengo porque ese dolor va a ir aumentando al mismo tiempo que la apostasía se va a ir difundiendo por todo el mundo y se va a ir propagando por todo el mundo. Este es el martirio del corazón que le pido a mis hijos consagrados, ese sufrimiento que llevan en esta gran batalla. Y para ese martirio del corazón yo les iré dando fortaleza, iluminación y fuerza. La Virgencita nos va reforzando. La fuerza no nos ha faltado. A veces, esa es otra anécdota que nos va a quedar. Ven ustedes que cuando empezó todo esto de la pandemia, pues hubo sacerdotes que empezaron a tomar antidepresivos, porque eso era un pánico, es que era un pánico patológico, no solo sacerdotes fieles. Yo recuerdo fieles en mi parroquia que yo les mandé decir, no, pues ya salgan, porque encerrados que no había forma de sacarlos de la casa. ya les dije, ya salgan. Y entonces les mandé decir, y ¿saben qué me mandaron decir? Me decían, padre, sí lo hemos intentado. Una familia así me dijo, padre, sí lo hemos intentado, de salir de este encierro tan horrible, tan patológico, que es más depresión y miedo que otra cosa. Pero ¿qué cree, padre? Que mi esposa, pues salimos porque íbamos a ir a misa, porque usted nos mandó llamar, pero que llegamos a la banqueta y que se desmaya. Y dije, no, pues si realmente esto de la pandemia ya se volvió una patología, o sea, porque me dice, padre, es que le tuvimos que dar antidepresivos y está tomando medicina, porque, o sea, ya es un miedo que no es normal, o sea, como que salgo de la casa después de unos días de encierro y en la banqueta me desmayo. No, pues tiene que ser que esté enfermo de la cabeza, no de coronavirus, sino de la cabeza. Entonces, pero así también habían sacerdotes. Hay padres que llevan meses y meses y no hay quien los haga salir de sus encierros. Dicen, pero como eso estaba sucediendo, entonces habían fieles que me decían, padre, ¿de dónde les viene la fuerza? Porque pues ustedes se ve que del cielo los están asistiendo, porque eso es un ánimo que no es explicable. Le dije, pues mira, en la Virgencita, porque lo que estamos viviendo es el martirio del corazón, pero ella prometió, yo los voy a ayudar, no tengan miedo, yo los voy a ayudar, les voy a dar la fortaleza. Dice, acepten esta situación que ustedes están viviendo con espíritu de oración y de penitencia. Esta hora tenebrosa, acéptanla. Vivan el martirio del corazón, el martirio de toda mi iglesia, invadida por la oscuridad de esta noche oscura que cada vez se cierne más sobre la iglesia. Entonces, pues vamos a pedirle a la Virgencita que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bien, entonces la Virgen